Un saludo a todos. Vamos hoy entonces a entrar al capítulo 54 del Catecismo de Heidelberg y el tema tiene que ver con la predestinación. Este capítulo 54 es uno de los capítulos más largos del Catecismo de Heidelberg porque empieza primero con la iglesia. Hemos estudiado la iglesia por casi 5 semanas y ahora este capítulo 54, después que termina la iglesia, entra el tema de la predestinación, ¿no? Son 9 divisiones de este tema de la predestinación. Entonces, esta es la primera división, el primer tema. Dentro de este tema, un subtema, de esa forma, la pregunta es, ¿hay o existe alguna predestinación? La segunda pregunta es, ¿qué es la predestinación? Luego, ¿cuál es la causa de la predestinación? Número 4, ¿cuáles son sus efectos? Número 5, ¿es inmutable la predestinación? Número 6, ¿hasta qué punto podemos conocer la predestinación? Número 7, ¿son los elegidos siempre miembros de la iglesia y los réprobos nunca? Número 8, ¿pueden los elegidos caer de la iglesia y los réprobos siempre permanecer en ella? Y número 9, ¿cuál es el uso de esta doctrina de la predestinación? Así que antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que tu gracia y tu amor sea, Señor, en cada uno de nosotros. Que podamos entender y aprender, Señor, qué es la predestinación. Y podamos ser, Señor, de aquí edificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, eh, capítulo 54 dice así, el lugar común de la eterna predestinación de Dios o de la elección y la reprobación surge naturalmente de la doctrina de la Iglesia y por esta razón está correctamente relacionado con esa doctrina. Así que vamos a empezar con la primera pregunta de este tema de la predestinación y la pregunta es, ¿existe la doctrina de la predestinación? Cuando se hace la pregunta de la predestinación, muchos dicen que es lo mismo como preguntar si Dios tiene algún consejo, algún decreto eterno, según el cual Él ha predeterminado o preordenado que algunos deben ser salvos y otros deben ser condenados. Es una buena pregunta. Hay quienes afirman que la elección se usa en las escrituras, ¿no? Y cuando se usa en las escrituras significa algo por excelencia. O lo que quieren decir es que algunos son elegidos en el sentido de el aspecto de mérito. Son elegidos a la vida eterna por el aspecto de mérito. Como que si el hombre pudiera elegir, digamos, un objeto, un animal, un caballo. Pero sin embargo, este punto de vista es falso, es erróneo, ¿no? Eh, porque no va de acuerdo con la definición que la elección es el eterno, es el producto del eterno consejo de Dios. Entonces, que la predestinación existe o la elección o reprobación en Dios existe es autenticada y probada desde las escrituras, ¿no? Por ejemplo, hay textos que vamos a leer, uno de los textos dice, ustedes, muchos son llamados y pocos los escogidos, está en Mateo 20:16. Otros está, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo les elegí a ustedes. Juan 15:16. Otras ovejas que tengo que no son de este redil. Juan 10:16. Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Efesios 1, 4 y 5. Tengo mucha gente en esta ciudad, ¿no? Hechos 18:10. Y como creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, ¿no? Romanos 8:30. El último texto es muy importante porque el último texto tiene que ver con lo siguiente. ¿Quiénes son los que creen? ¿No? Son aquellos que están ordenados para vida eterna. Entonces, cuando alguien le pregunta a usted, o si usted quiere preguntar, ya sea a usted o a alguien, le dice, ¿cómo es eso del que tiene fe y el que no tiene fe? Bueno, la respuesta es básica, clara, simple. Usted tiene que decir, de acuerdo a la Escritura, todos los que creen es porque han sido preordenados para la vida eterna. Ya estaban preordenados.
desde antes de la fundación del mundo. Entonces, solamente ellos son los que van a creer. ¿Quiénes son? No sabemos quiénes son. Yo no lo sé, usted no lo sabe, nadie lo sabe. Por eso que el Evangelio tiene que predicarse a todos. Porque de entre ellos están aquellos que ya han sido preordenados para creer. Entonces, ellos van a responder al llamado del Evangelio. Muy bien, y también existe en la palabra de Dios, ¿no? En referencia a los réprobos. Los réprobos son generalmente las personas que fueron creados, como vamos a ver aquí, para la destrucción. En otras palabras, son incrédulos y otra vez no sabemos quiénes son los incrédulos. Es cierto, la mayoría de la gente no cree, pero eso hasta cierto punto, porque ya el momento en que el que es llamado va a tener que creer, ¿no? Usted y yo, por ejemplo, no nacimos creyendo, pero hubo un momento en nuestra vida en donde nosotros creímos en Jesús. Entonces, esa fe, ¿no? Que nosotros en el momento de nuestra vida tuvimos en Jesús, es la evidencia de que, ¿no? Como dice Hechos, ¿ah? Aquellos que creyeron fueron aquellos que fueron ordenados para vida eterna. O sea, somos ordenados para vida eterna. Referente a los réprobos, aquellos que no obedecen al Evangelio, fueron creados para destrucción, dice así, ¿no? Hay un pasaje en la Escritura donde dice, Dios dispuesto a mostrar su ira, y para dar a conocer su poder, soportó con mucha longanimidad a los vasos de ira, y aquí viene la palabra, preparados para destrucción, ¿no? Preparados para destrucción está en Romanos 9:22. Ahora, bien interesante, porque el punto está en que hay vasos de ira, pero el punto crucial que lo modifica es que dice, fueron preparados para destrucción. Preparados, o sea, se hicieron, sí, fueron creados, pero fueron creados no para vida eterna, sino para destrucción. Esto es muy importante, está en Romanos 9, ¿no? 22. Eso es muy importante que uno tiene que saber. ¿Qué más dice? Uh, el pasaje muy conocido donde dice, a Jacob amé, mas a Esaú he aborrecido. Ahora, eso tiene que ver con la elección de aquellos que son elegidos, aquellos que no, dentro del aspecto pactual. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob es el hijo de Isaac y le cambió Dios por nombre Israel. Entonces, Dios, para cumplir su promesa, entonces hace un pacto con Jacob. Entonces, Jacob tuvo su hermano, Esaú. Pero Dios elige a Jacob, no a Esaú. Ahora, ¿vio algo de mérito en Jacob? No. No vio algo de mérito en él. Él quiso hacerlo. Él es Dios. Entonces, en este sentido, él predestina, preordena, predestina, elige, ¿no? Que entre Jacob y Esaú, él elige a Jacob. La elección implica amor. Entonces, por implicación, si escoge a Jacob, entonces, obviamente, Esaú está fuera del plan. Entonces, cuando dice aborrecí a Esaú, lo que está diciendo es que yo no escogí a Esaú. Yo elegí a Jacob. Y a él solamente. Ahora otro texto está, se te ha dado saber los misterios del reino de los cielos, pero para ellos no es dado. Eso es un pasaje también, ¿no? Que está Mateo, Jesús hablando, que a ciertas personas él ha dado a conocer los misterios del reino, pero a los demás no. ¿Por qué? Es Dios, Él decide eso. Quienes fueron antes ordenados para esta condenación. Mire, antes ordenados para esta condenación. Eso está en Judas capítulo 4. Los que fueron antes ordenados para esta condenación. Ahora, eso es algo muy importante, una doctrina muy interesante que está en Judas capítulo 4. Digo, 1, 4, es todo, bueno, no hay capítulo, es una carta, pero en el versículo 4. Los que fueron ordenados para esta condenación. O sea, quiere decir que nacen para ser condenados. Es interesante, es increíble, ¿no? Ahora, si nacen para ser condenados, quiere decir que por más que se ore por esas personas, no van a entender, no van a responder al llamado, pues no son elegidos. Ahora, usted y yo no los conocemos. Uno puede orar, ¿no? Por personas que son incrédulas, de la familia especialmente,
digamos, por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por sus padres, por sus hermanos, por sus hermanas, que son de la familia cercana, porque uno quiere la salvación de ellos. Pero ¿qué pasa cuando no se convierte? Es muy doloroso decir, mi familia o tal persona murieron sin aceptar a Cristo, sin confesar la fe en Cristo. Bueno, aquí dice, ¿no? Hay muchos que fueron ordenados para condenación, nacen para condenación. Otro pasaje de la Escritura dice, Padre, te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, pero las has revelado a los niños. Así, Padre, porque así es que te pareció bueno a tu vista. Este pasaje es interesantísimo. ¿Por qué? Porque Dios decide a quién revelarse y a quién no. Es increíble, aquí está. Otro pasaje que dice, no tienes las palabras de Dios porque no eres de Dios. Entonces, la razón por la cual mucha gente rechaza la palabra de Dios es porque no son de Dios. Claro, volvemos al otro punto. Sí, hermano, pero siempre dicen, pero yo quiero orar. Bueno, podemos orar, ¿no? Es cierto, no todos a la primera vez profesan a Cristo. Llega un momento en que uno profesa a Cristo, ¿no? Cuando a mí me predicaron la primera vez, yo tenía mis dudas, rechacé. Pero las oraciones de mi madre, Dios escuchó y su gracia de Dios vino a mi vida. Ahora, eso sucedió con cantidad de gente. Pero, de acuerdo a la Biblia, hay otros que no. Uno puede orar por ellos, uno puede hacer vigilias, ayunar, uno puede pedir toda la vida por esas personas y nunca profesan la fe en Cristo, porque no son de Dios. Otro texto dice, no crees porque tú no eres de mis ovejas. Ese es fundamental, eso lo dice uh, Jesús. Ustedes no creen porque no son mis ovejas. O sea, fueron creados para la incredulidad, para la destrucción. Otro pasaje que está en Proverbios dice, el Señor ha hecho todas las cosas para sí mismo. Si hasta los impíos para el día del mal. Eso es fulminante. Proverbios 16:4, lo puede leer. El Señor hizo todas las cosas para él mismo. Aún lo hizo a los impíos para el día del mal o la destrucción. Es un texto clave para entender lo que tiene que ver con los réprobos. Aquellos que nacen, es cierto, están con nosotros, los conocemos, pero nacen para destrucción. Esto es serio, esto tenemos que tomar en serio, este es el tema de la predestinación. Ahora, una objeción donde dice, pero la promesa de la gracia es universal, dice uno, o sea, para todos. Bueno, es universal para los fieles, es cierto. Es decir, se extiende a todos aquellos que creen. Y es particular con respecto a todos los hombres, o sea, se le predica a todos, pero los que creen son los beneficiarios de la gracia de Dios. Nuestros adversarios, sin embargo, niegan que sea universal porque dicen ellos, esos, ¿no? Los que se convierten pueden apartarse, lo que debilitará la promesa general. Claro, los que objetan esa doctrina y dicen, bueno, pues una gracia barata, se pueden apartar. Pero es falso, ¿no? La Biblia dice, muchos son llamados, pocos son los escogidos, ¿no? El corazón de esta gente se ha vuelto asquerosa, ¿no? Dice el Señor, deberían ser convertidos y yo debería sanarles a ellos, para que yo, ¿no? Los sane a ellos, totalmente se alejó de Dios. Así declara Dios, ¿no? Él quiere en su voluntad que algunos se salven y otros que no, ¿no? Ahora, Dios no es que se regocije en que la gente no se salve, ¿no? Pero en cuanto a que sea tormento, es la ejecución de su justicia. En otra palabra, lo que está diciendo aquí es que si alguien no es salvo, no es que Dios los condena, sino que hay justicia. Dios no está obligado a salvarnos. Por eso la salvación es por gracia, no por obligación. Eso quiero que se entienda. Cuando alguien me pregunta, pero ¿por qué salvó a uno, a otro? Una cosa quiero que se deje en claro y que se deje claro bien, y esto se quede en su mente. La salvación de Dios no es obligación de Dios. Él no está en la obligación de salvarnos.
Si no nos salva, no es injusto, está haciendo justicia. Pero si salva a algunos, es por gracia, no por mérito. Porque si fuera por mérito, entonces la cosa cambia. Entonces los réprobos se les daría la oportunidad, sabes que trata de ser un poquito bueno para que te salve. Pero no es así. Todos nosotros estamos iguales ante Dios. Estamos lejos de la gloria de Dios. Pero de ese grupo, Dios elige a quién salvar. El resto, obviamente, al no ser salvos, se va a condenar, ¿no? Entonces, Dios pone en ellos, ¿no?, el arrepentimiento, ¿no?, para la salvación. Entonces, eso es muy importante. Otra objeción es, quien concede sus dones de manera desigual a los que son iguales, hace acepción de personas. Otra objeción a la doctrina es que, bueno, Dios hace acepción de personas cuando Él elige salvar a algunos y a otros no. Bueno, la respuesta es que Él haría acepción de personas si diera de manera desigual a los que son iguales. Claro. Si confiere sus dones por causas externas, que no sean las condiciones de la causa de las cuales las recompensas son iguales. Por ejemplo, yo sería injusto si dijera, bueno, a los buenos se les tiene que recompensar, obviamente porque son buenos. Pero si fuera así y Dios recompensa a los malos, entonces sería injusto, porque está recompensando a aquel que es malo y al bueno no lo recompensa. Pero en realidad la redención no es así. La predestinación no está en base a cuán buenos somos o a los méritos. Entonces esta objeción es refutada simplemente. Dios da la vida eterna, ¿no?, a aquellos que Él les da la fe y la conversión. Son dones. Eso está en Efesios, capítulo 2. Él, si quiere, tiene compasión con unos y no tiene compasión con otros, como dice en Mateo 20:15, dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, dice Jesús. O tienes tu envidia porque yo soy bueno. Otra vez dice, o ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿No? El conocimiento de esto tiene un importante peso en cuanto a la gloria de Dios. O sea, en otras palabras, Dios decide a quién revelar su gloria y a quién no. Y cuando lo hace no es injusticia, al contrario, es por gracia. O sea, cuando Él salva, no es que, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué? Porque no tiene que salvar. Vuelvo a ver el punto. Él lo hace por gracia, no por obligación. Otra objeción es, bueno, es apropiado y justo que quien al recibir el rescate suficiente por los pecados de todos, Jesús, admita a todos en su favor. Dios ha recibido en su Hijo un rescate suficiente, por lo tanto está obligado a recibir a todos en su favor, o sea, en su gracia. Bueno, eso es, ya se contestó esta respuesta. Y Jesús mismo dice, ¿no? Dice, yo no ruego por el mundo, sino por lo que tú me has dado. O sea, su rescate de Jesús, su muerte en la cruz del Calvario, se extiende a todos aquellos que son llamados por el Padre. O sea, Él no ha muerto por aquel que el Padre no le dio, porque sería algo injusto. Supongamos que Cristo dice, bueno, Cristo murió por todos, pero solamente una parte se salva. Bueno, entonces, ¿por qué dice que murió por todos y solamente una parte se salva? Eso es injusto. Exacto, sería injusto. Sin embargo, su redención, su muerte en la cruz del Calvario, es para, como él mismo dice en Juan 17, por aquellos que el Padre le dio. No sabemos cuántos son ni quiénes son, pero son para ellos. El resto, obviamente no, porque como lo han visto los textos anteriores, aún el justo fue criado para destrucción, o aquellos que han sido ordenados para destrucción. O sea, hay vasos de ira creados para la destrucción. Entonces Jesús no murió por ellos. ¿Cómo Jesús va a morir por aquellos que ya fueron creados para destrucción? Es imposible. Él crea para aquellos que el Padre, desde antes de la fundación del mundo, los escogió para la vida eterna. ¿No? Y eso es muy importante. Dice Juan 3, 16, 18, Dios amó al mundo tanto que Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea. ¿Quiénes son los que crean? Aquellos que son preordenados para vida eterna, ¿no? El que no cree ya ha sido condenado. Por eso dice, el que no cree ya ha sido condenado. No es que se va a condenar, sino ya ha sido condenado. Entonces, ¿quién es el que ha sido condenado? El que no cree. ¿Por qué no cree? Porque no ha sido ordenado para vida eterna. Eso es lo que está diciendo, ¿no?
Otra expresión es el que aflige a unos por su propia gloria es injusto. Dios no es injusto, por lo tanto, él no aflige ni desecha a cualquiera por amor de su propia gloria. Bueno, la respuesta es, eh, bueno, sería injusto si Dios afligiría a uno sin una causa real. Ahora, no es que Dios aflige, es que el hombre en su condición que nace de pecador ya está condenado. No es que Dios dice, bueno, voy a afligir a esta persona. No, ya nacemos para la condenación, porque nacemos en Cristo. Entonces, cuando en su gracia el Dios extiende su gracia a los que Él quiere, bueno, obviamente el resto que no extiende su gracia, que no ha sido extendido por su gracia, no son beneficiarios, entonces están ya condenados. No es que su condenación empieza cuando no fueron elegidos, sino que nacemos ya condenados, nacen ya condenados para la condenación eterna. Entonces volvemos al punto, Dios no está obligado a salvar a los hombres, ¿no? De hecho, Él permite que los hombres caigan en pecado, pero ellos lo hacen libremente, ¿no? Ese es un buen punto, porque de aquí viene el punto, ¿es Dios el autor del pecado? Ahora, yo he leído argumentos diciendo, bueno, si Dios es el que causa todo, entonces Dios también es el que causa el pecado y el autor del pecado. Los reformadores rechazaron eso, porque aunque existan los medios terciarios por los cuales el hombre, Dios crea para que el hombre peque, no quiere decir que Él crea el pecado. Por ejemplo, 1 Juan dice, el pecado es la infracción, quebrantamiento de la ley. Bueno, ¿cuál ley? La ley de Dios. ¿Me entiendes? La ley de Dios. Dios quiebra su propia ley, viola su... No, Dios no puede violar su propia ley. Entonces, ¿quiénes violan su ley? Nosotros los hombres. Entonces, ¿qué pasa cuando violamos la ley? Pecamos. Pecamos. Entonces, somos pecadores, ¿no? Porque violamos la ley de Dios, pero violamos la ley de Dios porque también somos pecadores. Porque el hombre que es perfecto no va a violar la ley de Dios. Entonces, al violar la ley de Dios porque somos pecadores, entonces seguimos en pecado. Por eso la ley no salva a nadie, es imposible. La ley nos dice lo que es bueno, la ley nos dice lo que es malo, la ley dice hagan eso, la ley prohíbe hacer cosas, pero no nos da el poder para hacerlo o no hacerlo. O sea, sabemos, pero no lo hacemos porque somos imperfectos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno viola la ley? Está en pecado. Entonces, Dios no le dice, quiero que peques. Uno peca por su propia voluntad, ¿no? Entonces, eh, Dios ahí en los pecadores, todos nosotros, muestra su gracia con los que Él quiere. Y como hemos visto dentro del tema de la predestinación, los que creen son los que han sido preordenados para la vida eterna, pero hay vasos de ira que no creen que han sido ordenados para la destrucción. Lo dice inclusive Proverbios en el Antiguo Testamento. Entonces, estos son temas muy importantes. Esto es lo que creía. Otra objeción es, bueno, el que llama a todos, pero salva solamente un pequeño número, ¿no? Engaña a aquellos que son llamados. Esto es un buen argumento en contra de la predestinación, porque dice, bueno, si Dios llama a todos, pero solamente salva a algunos, pues entonces Dios está engañando, porque los llama, pero no salva a todos. Ahora, esta pregunta es muy importante porque va al corazón mismo, perdón, del plan de Dios para salvación. Pero Pablo contesta eso, la Biblia dice muy en claro, inclusive Jesús, muchos son llamados, pocos escogidos, por la dureza del corazón. Ahora, y eso va de la mano con lo que Dios no está obligado a salvar. Y eso no es engaño. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, en la cárcel. Los que están en la cárcel están cumpliendo una condena. O sea, es justo que cumplan su condena porque violaron una ley civil o criminal. Entonces están pagando en la cárcel, esperando su sentencia. O sea, no hay gente inocente, ¿no? Entonces están ahí y ellos saben que son culpables, saben que son culpables. Entonces, lo menos que se puedan es quejarse preguntándose por qué estoy aquí. Ellos saben por qué estoy aquí.
Tal vez no les gustará, pero saben que quebrantaron una ley y están pagando su condena. Pero ¿qué pasa cuando en un grupo de ellos el juez decide, bueno, voy a salvar a 10 o a 20, lo que sea, pero no a todos, no a un grupo? Pero les voy a salvar no porque se han portado bien, es más, todos están iguales, todos son criminales, ¿no? Totalmente sin redención humana. Pero yo quiero liberar a ese grupo. No, no son mejores, tal vez son peores que el resto, pero los quiero liberar, ¿no? Entonces, él hace el llamado y dice, quiero que ustedes sean libres. Entonces, pues todos van a decir, oh, yo. Ahora, el hecho de que yo quiera que sean libres, el hago el llamado a la libertad, no implica que voy a salvar a todos, porque ustedes saben que ustedes merecen su castigo. Correcto, sí merecen. Entonces, yo voy a decidir a quién. No por mérito, sino porque es por mi propia gracia. Si fuera por mérito, entonces yo me vería obligado a salvarlo, porque ya estoy diciendo por mérito. Pero como no es por mérito, entonces nadie puede quejarse si no les libero a ustedes, porque ustedes saben que tienen que ser condenados. O sea, nadie puede decir, no, no es justo que no me salve. No, es que no tengo que salvarte. Sería injusto salvarte, ¿no? Sabiendo que tienes una condena y al otro no. Pero yo deseo salvar a algunos por gracia. Y voy a salvar a este grupo solamente. No los estoy engañando, porque sí los salvo. Y ustedes que se quedan, tampoco es injusto, porque saben que tienen que pagar su deuda. Sí, ya está. Sería injusto si dijera, el que se porte bien lo salvo, y cuando se portan bien, salvo al que se portó mal. Eso sería injusto de Dios. Pero Dios no juega así. El plan de Dios es totalmente diferente. Es más, su predestinación surge de su propia y santa voluntad, ¿no? De su propia y santa voluntad, de su decreto eterno de salvar a los que Él quiere por pura gracia. No porque nos portamos bien, sino por pura gracia. Ahora, no es que el portarse bien es malo, sino que para términos de salvación, predestinación, no cuenta el mérito humano. Lo que cuenta es la gracia de Dios, su santa y eterna voluntad de salvar a los que Él quiere. Otra objeción es, no pueden tener consuelo aquellos cuya salvación depende del secreto consejo de Dios. Como nuestra salvación depende del consejo secreto de Dios, entonces no tenemos consuelo. Falso, falso. Claro, si no conocemos el eterno consejo de Dios antes de conocer a Cristo, pues no somos felices, no tenemos el gozo, no somos salvos. Pero cuando uno conoce el consejo eterno de Dios, entonces uno cree en Jesucristo, ¿no? Pasaje de la Escritura dice, Dios quien también nos selló y nos dio con nosotros las garantías del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu mismo lleva a testificar a nosotros mismos en nuestro corazón que somos hijos de Él. Por la presente sabemos que Él permanece en nosotros y por el Espíritu Santo que nos hará. O sea, hay consuelo. Cuando conocemos el consejo de Dios, cuando escuchamos el Evangelio, que es el consejo de Dios, tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Y tenemos paz y seguridad en nuestras vidas. Otra objeción y la última es, nadie debe intentar hacer aquello que sabe que es en vano hacerlo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, si ya sabemos que los reprobados o réprobos no se pueden arrepentir, entonces ¿por qué predicarles el Evangelio? ¿No? Ya que es imposible. Por lo tanto, no hay que intentarlo. Pero esta falacia tiene dos puntos. Uno, primera falacia, nadie sabe quién es réprobo. Como no nadie sabe quién es réprobo, entonces tenemos que predicar a todos. Número dos, la segunda falacia, el réprobo, aunque se le predique, no va a creer. Entonces, al decir, bueno, ¿por qué no le predican al réprobo? Solamente porque no va a creer, hay que predicarle. Es una falacia. Porque o es réprobo de verdad, porque no va a creer, o no es réprobo y tiene la oportunidad de creer. Así que el que hace la pregunta, la última objeción,
cae en dos falacias. Cae en dos falacias. Porque está asumiendo que el réprobo puede creer, ¿no? Y en número dos, está asumiendo que nosotros podemos saber quiénes son para no predicarles. Y totalmente no es así. Solamente Dios sabe. Por eso que el Evangelio hay que predicarlos a todos. Así que, de esta forma, terminamos nuestro estudio en cuanto a lo que es la predestinación. Y la semana que viene, ¿no? Vamos a continuar con la segunda pregunta de la predestinación. Y la pregunta es, ¿qué es, ¿no? La predestinación? Así que con esto terminamos y vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que tu gracia y tu amor sea con todos nosotros. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y conocer esta doctrina. En el nombre de Jesús, amén. Y bien, hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.